Muy bien, pues ya dimos 5 minutitos ahí de gracia para los que vienen apenas estacionando, si vienen del trabajo. Pues primero que nada, bienvenidos. Me da mucho gusto pues, ver a tantas personas cuando empezamos a planear, el padre Gonzalo y yo, esta presentación. Yo le dije, bueno, pues ahí en alguno de los salones de la parroquia, ¿no? Bueno, pues aquí en el salón de St. Paul. Pero me dijo, no, se me hace que esta actividad suena interesante y a la comunidad de verdad le va a interesar mucho. Entonces, bueno, pues qué bueno que se dieron la oportunidad de venir a este taller que vamos a estar teniendo el día de hoy, mañana y pasado mañana, que pues va a tratar acerca de la Tierra Santa. Y quise titular este taller con este texto de El Quinto Evangelio, que puede sonar así un poquito extraño para nosotros, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los católicos sabemos pues que son usualmente 4 los evangelios canónicos que conocemos. Pero hay muchos autores, algunos estudiosos, incluso alguno que otro papa, que se han referido a Tierra Santa como el quinto evangelio. Y es por eso que yo quise, bueno, pues titular, porque es de alguna manera un nombre provocativo. Es decir, bueno, pues vamos a hablar de este quinto evangelio. ¿Y cuáles son las similitudes o por qué hay algunos autores que a la Tierra Santa le llaman el quinto evangelio? Bueno, si nos ponemos a pensar, cuando hablamos acerca de los evangelios, hay ciertas cosas que caracterizan o que describen a los evangelios. Por ejemplo, lo que afirmamos de los evangelios también lo podemos afirmar de la Tierra Santa. Un ejemplo es que los evangelios nos dan testimonio de Jesús. Si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, el milagro que ustedes quieran de Jesús, o la anécdota de la vida de Jesús que ustedes quieran, lo más seguro es que estamos pensando en alguna cita bíblica de alguno de los evangelios. Porque los evangelios nos dan testimonio de Jesús. Bueno, la Tierra Santa también nos da testimonio de Jesús. También, por ejemplo, sabemos que los evangelios son un registro de los milagros del Señor. Son un registro de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que Él obró y actuó. Bueno, vamos a ver durante estos días que la Tierra Santa es también un registro de los milagros, de las acciones del Señor, de todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En general también los evangelios nos manifiestan la fe de una comunidad viva. No son simplemente textos que están ahí guardados y que narran la historia de un sujeto que estuvo aquí hace muchos años, sino que nos manifiestan la fe de esta comunidad, que era una comunidad viva. Y gracias a Dios vamos a darnos cuenta durante estos 3 días que la Tierra Santa va a ayudarnos también a manifestar la fe de una comunidad viva. Entonces, más o menos este va a ser el alcance que, bueno, pues yo pretendo tener durante estos 3 días acerca de la Tierra Santa. Y antes de empezar ahora sí ya, como que de lleno con el tema, ya aprovechando que llegaron un poquito más, quisiera yo presentar algunos de ustedes, no digo que la mayoría, ya por lo menos los he visto aquí durante estas últimas 3 semanas que llevo aquí en la comunidad de Santa Ana, aquí en Porterville. Yo soy el padre Marcelo, yo vengo de la Arquidiócesis de Monterrey, en México, y durante este mes, durante estas últimas 3 semanas y por 2 semanas más, pues estoy aquí colaborando en la comunidad, ayudándole a Monsignor Scott y al padre Gonzalo, pues en la labor pastoral. Yo tuve la experiencia durante todo este año pasado de estar haciendo unos estudios de especialización en Jerusalén. Estuve ahí en Tierra Santa y estuve pues, viajando por todos los lugares de Tierra Santa, conociendo, estudiando.
Y bueno, pues el objetivo de este taller es compartir un poquito con ustedes pues todo lo que tuve la oportunidad de aprender. Yo terminé ya mis estudios hace apenas un mes y para mí pues fue una experiencia increíble. Yo me declaro enamorado de Tierra Santa, de Jerusalén, y por eso pues con mucha alegría quise preparar esta presentación para poder compartir un poco de la gran riqueza que yo alcanzo a ver en Tierra Santa con todos ustedes. Esta presentación se las voy a compartir el último día porque todavía estoy haciendo algunas modificaciones al segundo y al tercer día. Entonces, al terminar el miércoles, les voy a poner aquí el lugar donde van a poder descargar esta presentación. También en la página de la parroquia va a estar disponible. Y también me di la tarea de estar grabando tanto el audio como el video, porque, bueno, si de repente se les puede complicar el asistir a alguna de los 3 diferentes días, pues que sepan que en internet también van a poder ver voy a ponerle esto en silencio, siempre pasa, le van de abajo aquí. Van a poder, bueno, ver el archivo para que si se les pasa un día, pues ahí también tengan acceso a lo que vamos a estar aquí compartiendo. Y también, como ustedes saben, porque lo dijimos en los avisos, la próxima semana voy a volver a dar este mismo taller, nada más que a la comunidad de habla inglesa. Entonces va a ser en inglés la próxima semana. Si también alguno de ustedes pierde alguno de los días y quisiera reponerlo en vivo y a todo color, bueno, pues se puede echar la vuelta la siguiente semana, nada más que sepan que va a ser todo lo mismo, nada más que en inglés. Muy bien, entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué es la Tierra Santa? ¿A qué nos referimos cuando decimos esto de Tierra Santa? Porque creo yo que son unas palabras que muchas veces hemos escuchado, ¿no? No, pues el fulanito se fue a Tierra Santa. Y no, sí, pues como sucedió allá en Tierra Santa. Y como que esta experiencia de Tierra Santa y estas palabras la hemos escuchado tanto, pero quisiera yo que nos preguntáramos, bueno, a ver, pero ¿y qué es esto de Tierra Santa? ¿Qué significa exactamente cuando hacemos referencia a Tierra Santa? Y para esto quisiera que leyéramos en nuestras Biblias un texto que nos va a iluminar un poquito a qué nos referimos con esto de Tierra Santa. Es el capítulo 12 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahí en el capítulo 12 vamos a empezar a vislumbrar un poco la idea de qué es esto de Tierra Santa. Entonces dejamos ahí algunos segunditos para que saquen ahí sus Biblias, los que las hayan traído, los que la tengan en el celular, para que ahí lo busquen. Sí, lo digo por los jóvenes, porque ya sé que ellos no usan Biblia de papel porque son millennials. Como quiera, el texto va a aparecer aquí. Para los que no traen Biblia, no se mortifiquen, el texto lo voy a leer de aquí de la pantalla. Entonces, sí es bueno que vayamos ubicando todos estos textos que vamos a ir leyendo estos días ahí en nuestra Sagrada Escritura. Podemos ahí rayarlo, marcarlo, ponerle un post-it o como ustedes quieran y gusten. Bueno, entonces este capítulo 12 del Génesis nos habla acerca de esta promesa de la tierra. Entonces voy a empezar haciendo lectura de estos versículos. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai su mujer, a Lot su sobrino. Todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban ahí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces ya nos damos cuenta que ya desde el primer libro de la Biblia, ya desde los primeros capítulos, empieza este ciclo de Abraham, esa historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Y el primer contacto que tiene con el Señor es justamente cuando le hacen esta promesa.
Deja tu tierra, deja tu patria y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y luego termina diciendo, esta se la daré a tu descendencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Tierra Santa, hacemos referencia justamente a esta tierra que fue prometida a Abraham. Pero entonces, ya que queremos ahora sí como que definirla con más exactitud, bueno, si nos vamos al texto de la si nos vamos al texto de la enciclopedia, va a decir, bueno, la Tierra Santa es el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esta definición suena muy bonita, porque suena muy clara. Todos los lugares donde sucedió algo de las escenas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y entonces, como que con mucha facilidad pudiéramos delimitar esto de la Tierra Santa, ¿o no? Porque si nos damos cuenta y vemos el mapa, pues nos vamos a dar cuenta que todo esto es allá, Europa, África, Medio Oriente, una parte de Asia. Y si nosotros tuviéramos que buscar y decir, bueno, pues a ver, ¿dónde sucedieron todos estos acontecimientos bíblicos? Si yo les preguntara, bueno, alguna de las ciudades de Tierra Santa, ¿cuáles se les ocurrirían a ustedes? Así díganlas en voz alta. Jerusalén, por ejemplo. El Jordán, Israel, Belén. Entonces, todas estas ciudades que ustedes han dicho están acá de este lado, todas ahí pegaditas. Pero nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hay unas ciudades que están muy alejadas de este espacio y donde también sucedieron cosas relacionadas a la Biblia. Por ejemplo, recordaremos que en Egipto fue a donde fue la Sagrada Familia cuando estaban huyendo de la matanza. Recordaremos, por ejemplo, a San Pablo, que andaba de rol por toda esta parte de Grecia, que después escribe una carta a los romanos que estaban hasta acá. Entonces, aunque suene muy padre definir la Tierra Santa como cualquier lugar en donde sucedió un acontecimiento bíblico, pues lo malo es que es demasiado extenso este concepto. Lo malo es que pues, la Tierra Santa se convierte ya en un espacio así muy grande. Y luego si todavía le agregamos las mentes piadosas, que dicen, no, pues la Tierra Santa es en cualquier lugar donde está presente el Señor. Y entonces, como dice el cantito, estamos en Tierra Santa. Y entonces este templo es Tierra Santa, y entonces todas las iglesias son Tierra Santa, y entonces pues así nos vamos y ya todo el mundo, como el Señor estuvo aquí, pues ya todo el mundo se convierte en Tierra Santa. Yo quisiera proponerles más bien que hiciéramos una distinción entre lo que es la Tierra Santa y lo que es la Tierra Prometida. Porque cuando hablamos ya de Tierra Prometida, ahora sí, con mayor exactitud, vamos a poder delimitar y decir, bueno, no va a ser así Tierra Santa, la extensión de toda la palabra, sino que ya Tierra Prometida va a hacer referencia a algo muy particular y a algo muy específico. Y entonces a los que dejaron sus Biblias abiertas, allá adelantito, en el capítulo 15, vamos a darnos cuenta de que ya se empieza a delimitar con mayor exactitud qué es esto de Tierra Prometida. Entonces ahí dejamos unos segunditos para que vayamos a nuestra Sagrada Escritura. Capítulo 15, versículos del 18 al 21. Nos vamos a dar cuenta que ahora sí vamos a delimitar con mayor precisión qué es esto de Tierra Prometida. Y el texto dice así: aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates, la tierra de los kenitas, kenizzitas, carmonitas, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. No sé cómo lo vas a para leer esto la próxima semana. Y después, cuando nos vamos, bueno, en esta pasada nada más se me pasó a decirles, ahí está claramente limitado, bueno, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Ahorita vamos a ver el mapa como para ubicarnos en este contexto. Y hay otra cita que con mayor claridad también define que es unos libros más adelante de Génesis, está el libro de Números, está ahí adelantito de Génesis, y en el capítulo 34, ahora sí va a caernos de perlas esta definición clarísima de lo que es Tierra Prometida, porque va a ser
como nos gusta ya a los contemporáneos, ¿verdad? Con coordenadas y con toda exactitud. Entonces, ahí en el libro de Números, en el capítulo 34, ahí lo podemos ir buscando, y dice así: el Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas, cuando entren en Canaán, estarán en la tierra que les toca en herencia, y estos serán sus límites. La zona del sur limitará por el desierto de Sin con Edom, la frontera del sur arrancará del extremo del mar Muerto por el este, torcerá hacia el sur por Mar de Acabrim y pasando por Sin. Dará al sur de Cades Barnea, seguirá por Hazar-Adar y pasará por Asemán. En Asemán torcerá hacia el torrente de Egipto para terminar en el mar. Después sigue diciendo el texto: la frontera del oeste será el mar Mediterráneo. Esta es la frontera occidental. La frontera del norte la marcarán arrancando del mar Mediterráneo hasta el monte Or, de ahí seguirán hasta la entrada de Hamá, llegando hasta Sedalá. Seguirá por Sefrón hasta terminar en Hazar-Enán, que es la frontera norte. Y la frontera del este la marcarán desde Hazar-Enán hasta Safán, bajará desde ahí hacia Reblá, al este de Enán, seguirá bajando, bordeando por el este el lago de Genesaret, seguirá bajando a lo largo del río Jordán para concluir en el mar Muerto. Esa es su tierra y los límites que la rodean. Y entonces, ahora sí, ya tenemos una definición bien clara. Bueno, cuando decimos tierra prometida, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de esta interpretación bella de todos los lugares donde pasó algo bonito de Dios, todos los lugares que son mencionados en la Biblia, sino que ya tenemos una distinción mucho más clara. Ya vamos cerrando, vamos haciendo zoom en el mapa. Una cosa es que todos los mapas que van a ver que estoy usando aquí, todos los quise sacar de Google Maps. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros vemos así un mapa todo antiguo, y porque hay mapas muy bellos de Tierra Santa que datan del siglo VI, como el mosaico que está en Mádaba, está la tabla coitimberiana, están muchos diferentes mapas súper antiguos, pero a veces tenemos la tentación de que cuando vemos un mapa antiguo, pensamos como si estuviéramos viendo algo así de la ficción. No sé si les pasa a algunos de ustedes que de repente, ahora que estaba una serie de moda que se llamaba Game of Thrones, en internet había un mapa de esta tierra, ¿verdad? Y a veces cuando vemos mapas muy antiguos, pareciera que estamos hablando de algo de ficción. Por eso quise yo usar los mapas que están en Google Maps. Estos son los mapas que la raza de allá utiliza pues para andar manejando, para caminar, digamos, son pues mapas de algo así muy actual, muy presente en nuestra vida. Y entonces, si viéramos esta definición del libro de los Números, pues nos vamos a dar cuenta que empieza a bordear casi todo el territorio que actualmente es el Estado de Israel. Y entonces nuestra mirada ya se puede ir hacia este espacio. Estos 3 días nos vamos a meter en este espacio y de ahí nos saldremos. Esos van a ser los lugares que durante estos días vamos a estar recorriendo, porque para nosotros, sobre todo, que somos cristianos, que no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino que también tenemos el Nuevo Testamento, pues los lugares donde estuvo el Señor van a girar en torno aquí al centro de esta imagen. Entonces, estos van a ser los lugares que durante estos días vamos a estar viendo. Entonces, bueno, pues este es en cuanto al lugar al que nos estamos haciendo referencia. Y vamos ahorita a ver una cronología. ¿Por qué es importante ver la cronología de Tierra Santa? Porque nos vamos a dar cuenta que la Tierra Santa ha tenido ha vivido muchas transformaciones a lo largo de los siglos, incluso a lo largo de los milenios. Es decir, no podemos, como quizás podemos afirmar de esta tierra, bueno, pues llegaron y se instalaron y pues desde entonces ha ido creciendo, pero no ha habido quizás tanta guerra, no le ha pertenecido a unos y luego a otros, aunque bueno, aquí en California sí. Lo que nos vamos a dar cuenta cuando veamos la cronología es que la tierra prometida, que esta Tierra Santa, ha pasado de mano en mano durante milenios hasta llegar a lo que ahora tenemos. Y es bien importante que hoy, en la introducción, hablemos de esto, porque así vamos a entender los demás días, bueno, ¿por qué es que sucedió esto? ¿Por qué es que quizás hay un templo construido en 3 etapas diferentes? Bueno, vamos a entender un poquito. Ahora, quizás esto va a sonar como algo demasiado complejo, quizás va a sonar como si estuviéramos en una clase de historia
de historia antigua o de historia bíblica. Yo no quisiera que ustedes tampoco se centraran mucho en esto. Voy a darle un poquito rápido a esta parte porque simplemente es como para ubicarnos en un contexto histórico. Y si llegara a haber alguna duda, al final de la presentación, allá en la mesa que está a un lado del cirio pascual, vamos a tener unos pequeños folletos. Si quieres enseñar uno de los folletos, Gilbert, uno como esos, donde hay espacio para poner nuestras preguntas y nuestro correo electrónico. Mañana vamos a empezar de 7 a 7 y media respondiendo a las preguntas del día de hoy para poder, digamos, durante esta noche darles una revisada, poder responderlas con información, digamos, certera, con buenas fuentes, y eso lo vamos a responder mañana. Entonces, si hay alguna duda durante este día, pues ahí nada más la apuntan y la depositan ahí atrás, y ya mañana vamos a empezar a responder pues esas preguntas. Entonces, también para que no se mortifiquen si hay algo que no quede claro, con toda confianza lo vamos viendo durante estos días. Entonces, bueno, la cronología de la Tierra Santa. Ahorita no sé si se dieron cuenta, pero en el texto del Génesis dice: vas a ir a esta tierra, que es tierra de los amorreos, de los kenitas, de todas estas diferentes tribus. Entonces, es evidente que no podemos afirmar que Abraham llegó y vio así toda una tierra vacía y dijo: ah, mira, pues qué padre, de aquí soy. Y ya se instaló y todos fueron felices para siempre, ¿verdad? Quizás esa sería la versión de Disney de la Biblia, ¿verdad? Pero en la Biblia nos vamos a dar cuenta que fue un desbarajuste. Empezando con la época cananea, es decir, antes de que Abraham entrara aquí al Padre. Entonces, en esta época los antepasados de Abraham habitaban en Mesopotamia, estaban todavía lejos. Es en esta época cuando la familia de Abraham se mueve hacia Canaán. Después tienen que emigrar a Egipto por el hambre. Moisés va a ser el que después, según el libro del Éxodo, va a guiar a los israelitas fuera de Egipto, los va a ir acercando poco a poco a la tierra prometida. Después Josué va a ser el que ahora sí ya entre a la tierra prometida y la conquiste. Y por último va a empezar la época que conocemos como la época de los jueces. Todo esto, más o menos, 3.300 a 1.200 años antes de Cristo. Es decir, pues más o menos esto empezó hace como 5.000 años y esto se terminó hace como 3.000 años. Y entonces, pues si nosotros lo vamos a nuestra Biblia, todo esto lo vamos a ver en los primeros 7 libros de la Biblia. Todo el que llaman a veces el Pentateuco, el Hexateuco, el Pentateuco y los otros 2 libros. Todo esto sucede hace muchísimo tiempo. Luego después está ya la época propiamente del pueblo de Israel. Entonces ya es donde llegan los filisteos, que empiezan a guerrear con estos israelitas, y los israelitas deciden unificarse, porque dicen: si nos quedamos todos dispersos, nos van a hacer garras. Se unifican bajo un solo rey. Después Samuel será el que unja a David como el segundo rey, este rey tan querido por el pueblo de Israel, que nosotros pues ahí lo recordamos en las mañanitas. Bueno, pues el rey David es este rey muy querido, es el segundo rey de Israel. Después Salomón construye el primer templo de Jerusalén. Salomón será el último rey del Reino Unido. Y después los reinos se separan. Empiezan estas divisiones, se separan los 2 reinos. En el reino del norte, que tenía la capital en Samaria, queda destruido en el 722. Y después, en el 586, Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, el reino del sur, queda también destruido. Entonces, si recuerdan, los que vinieron a misa ayer, escuchábamos este libro del profeta Jeremías. Bueno, ese texto justamente es en el 586, porque es cuando está ya el asedio de los babilónicos y viene toda el pleito, destruye Jerusalén y empieza la etapa que conocemos como el exilio en Babilonia. Es una etapa muy difícil para el pueblo de Israel porque los corren a casi todos a Babilonia, y empiezan unos profetas, en este caso en particular Daniel y Ezequiel, son libros ahí de la Sagrada Escritura, que van a dirigirse al pueblo en el exilio. Van a ser profetas que van a tratar de compartir esperanza, de alentar al pueblo, y el pueblo durará 50 años exiliados bajo el yugo de los de Babilonia, que es un poquito como al noreste. Después llegan los persas. Los persas eran un imperio que también controlaba todo. Ya estamos aquí en el 538 al 332 a.C. Y entonces se le da oportunidad al pueblo de Israel de que regrese a Jerusalén, y lo más importante, se le da oportunidad
de que empiecen a reconstruir el templo. Como el templo se había destruido en el 586, pues el pueblo tenía ganas de tener un lugar donde poder adorar a su Dios. Y empieza la reconstrucción del templo en esta época clásica. Después viene la época griega, la época helenística. Los griegos van a atacar a los persas, van a ser los encargados. Ahí Alejandro Magno, no sé si hemos escuchado este nombre. Bueno, Alejandro Magno establece su imperio. El lenguaje griego se empieza a repartir por toda la ciudad, por todas las ciudades. El griego como lenguaje llega también a Tierra Santa, llega a Jerusalén. Y cuando muere Alejandro Magno, pues empieza una guerra que va a ser muy difícil también para Tierra Santa. Y uno de las personas importantes ahí es Antíoco Epifanes, que va a tratar de erradicar al pueblo judío, toda la religión judía. Se da después esta época de los asmoneos, que eran revolucionarios judíos que decían, bueno, es que nosotros queremos adorar a Dios, queremos tener libertad de seguir nuestro culto. Si nos vamos a nuestras Biblias, hay unos libros que son los libros de los Macabeos. Quizás los han escuchado porque hay una lectura que a veces se usa mucho en los funerales, que es del libro de los Macabeos. Bueno, pues nos narra esta historia de estos revolucionarios que querían seguir viviendo su fe a pesar de que se les estaba prohibiendo. Y empieza ahora sí el ataque del Imperio Romano. Los romanos empiezan a bajar y empiezan a derrotar todo este imperio. Y es ahí donde llegamos a la época romana, que es la época que usualmente conocemos, porque como dice ahí el segundo, pues es la época en la que nace Jesucristo. Entonces, para que nos demos una idea, cuando queremos hablar de Tierra Santa en tiempos de Cristo, ya pasamos, no sé, no conté, pero como cuántas épocas nos hemos echado ya, como 8, como 7. Entonces ya hemos avanzado un chorro y apenas nace Jesucristo. Después, en los tiempos de Cristo, le toca pues que muere Herodes, el imperio se separa y en sus 3 hijos, y empiezan a hacer revueltas los judíos contra los romanos. Evidentemente los romanos tenían mucho más poder, tenían mucho más fuerza y pues van hacia Jerusalén y otra vez destruyen ya definitivamente el segundo templo. Esto es en el año 70, ya ahora sí, después de Cristo. En la pasada cambia el nombre de, ya no era más Jerusalén, ya no era tierra prometida, ya no era la tierra santa, sino que ahora se le empieza a llamar pues la Elia Capitolina, la ciudad, digamos la capital del Imperio Romano, la capital santa o Palestina. Después va a venir una época bizantina. Yo sé que esto a veces dicen, bueno, pero es que son demasiadas cosas. Esto es así muy rápido, nada más para darnos cuenta de todo el desastre que todo esto llevó a Tierra Santa. En la época bizantina es cuando ya la religión cristiana no se convierte en algo digno de persecución o de martirio, sino que el emperador Constantino, viendo una imagen de la cruz de Cristo, decide que ahora la religión cristiana va a ser permitida en un primer momento, y luego después va a definir que la religión cristiana va a ser la religión oficial del imperio. Y eso va a ser la época bizantina. Empiezan las primeras peregrinaciones, porque ya los cristianos ya no eran personas perseguidas, ya no tenían que celebrar sus misas a escondidas en las catacumbas, sino que ya pues eran parte de la religión oficial del imperio. Y entonces ya empiezan peregrinaciones, se empieza a promover visitar los lugares donde estuvo Jesús, y es ahí donde hay muchos lugares santos donde se van a construir muchas iglesias, muchos santuarios, muchos lugares de peregrinación. Pero pues las cosas siempre de repente están muy bien y luego a veces viene la catástrofe. Llega la época islámica, llegan los musulmanes y empiezan a atacar. Ellos destruyen, conquistan y destruyen mucho de Jerusalén en el siglo VII. Después al principio sí eran respetuosos de las tradiciones cristianas y judías, pero luego conforme iba pasando el tiempo, las cosas se fueron complicando cada vez más. Y entonces los peregrinos, que en una época, pues con mucha tranquilidad, podían ir a Tierra Santa, podían visitar todos los lugares santos, ahora empiezan a ser perseguidos. Y luego de repente los musulmanes empiezan a cobrarles cuotas carísimas. Y dicen, bueno, sí puedes venir a Tierra Santa, sí puedes hacer tu peregrinar, pero si quieres venir, pues tienes que dar tantas monedas de oro. Pero tienes que pagar tantos impuestos, tantas tasas. Y luego simplemente empiezan a perseguir y a matar
a las personas que no eran musulmanas que estaban en toda la antigua Palestina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues los cristianos sienten esta obligación de recuperar lo que habíamos perdido. Y es así como el Papa Urbano II, ahí en el año 1099, es decir, hace apenas 1000 años, decide esto de las cruzadas. Yo sé que mucho hemos escuchado acerca de las cruzadas y a veces las películas de Hollywood ponen las cruzadas y lo pintan con un tinte así de repente medio dramático. Sí fue un momento muy difícil para la cristiandad, pero fue un momento también importante de fe porque los cruzados por algunos años recuperan otra vez todo lo que habíamos perdido, recuperan otra vez los lugares santos y empiezan a reconstruir. Desafortunadamente, pues no nos dura mucho el chiste y unos años después, si se dan cuenta, nomás duró cerca de 200 años esta época cruzada y viene otra vez una época en la que van a tener más poder e influencia los musulmanes, la época mameluca, y empiezan ahora sí ya a atacar, expulsan a los cruzados, los regresan a Europa y poco a poco se empieza a hacer diferentes fortificaciones, digamos, de musulmanes. Empiezan ellos a apoderarse de todo y un tiempo después, en la época también ya otomana, que esta llega hasta 1918, o sea, hace apenas el siglo pasado. No voy a decir que a lo mejor hay alguien aquí que haya nacido en esas fechas, pero no, todos se ven todavía muy jóvenes. Y entonces, bueno, pues ya el sultán Suleimán el Magnífico es el que construye ya las actuales murallas de Jerusalén. Y después de la Guerra Mundial, como este imperio se había aliado con los que perdieron, pues entonces pierden ya el control de la Tierra Santa y se le encarga por un tiempo, por un breve tiempo, a la Unión Británica, ¿no? Es el tiempo que conocemos como el mandato británico. Ahora sí ya me van a dejar mentir que algunos de ustedes nacieron en estas fechas, digamos o menos. Y entonces los británicos, nuestros hermanos de allá de Gran Bretaña, empiezan ellos a administrar la Tierra Santa, pero lo hacen de una manera muy pasiva, es decir, pues mira, nadie mueva nada, nadie se pelee, pórtense bien, y pues aquí las cosas se mantienen un poquito para calmar tensiones. Dura poquito tiempo, desde el 18 hasta el 48, y a partir del 1948 hasta la época actual es que está, bueno, el Estado de Israel y de Palestina. En el 47 las Naciones Unidas crean esta figura de dos estados, Israel y Palestina, este Estado conjunto judío-árabe. El Estado moderno de Israel consistía en el territorio de la llanura de la costa, cerca del Mediterráneo, y la parte oeste de Jerusalén, ahorita vamos a ver un poquito. Y la ciudad vieja de Jerusalén y todo el otro lado le pertenecía al Estado moderno de Jordania. Entonces, bueno, ahorita no vamos a platicar de los conflictos porque pues este sería el ideal, que ahorita las cosas no son así, sobre todo a partir de 1968, pero más o menos esta es la realidad actual. Ahora, hoy en día, la Tierra Santa en la actualidad. Primero, hay que hablar de una cosa, hay que hablar de la población que tiene el Estado de Israel. Es decir, cuando hablamos ahorita de Tierra Santa, pues tenemos que reconocer que hay personas que ahí viven, ¿verdad? Para nosotros, pues es un lugar al que viajamos una semanita, 2 semanitas o algo, conocemos, qué bonito, peregrinación, y regresamos. Pero hay que reconocer que hay personas que ahí viven. Ahora yo quisiera preguntarles así, suelten su imaginación. Cuando pensamos nosotros en la Tierra Santa, en la tierra donde vivió Jesús, nuestro Maestro y Señor, ¿cuánto porcentaje creen ustedes que sean los cristianos que viven en Tierra Santa? Sí, díganme si un número a las altas se les ocurre. ¿Cuántos creen ustedes del porcentaje? ¿Cuántos creen? Ok, puede ser como 20%. Aquí en Estados Unidos, a ver ustedes que son americanos, ¿cuánto porcentaje somos cristianos? Madre, ¿sabes cuántos más o menos? O católicos y también la parte cristianos. Aproximadamente de unos 300 millones de habitantes, la población cristiana, dentro de la población cristiana están los católicos, estamos hablando de unos 250 millones. Ok, 250 millones de 300, ¿verdad? Entonces es un porcentaje alto de cristianos. Y pudiéramos pensar, bueno, y aquí pues estamos lejos de Tierra Santa, pues ahí en los lugares donde vivió mi Jesús,
pues de seguro va a estar lleno de seguidores de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues spoiler alert, no. Actualmente, Tierra Santa es 3/4 partes población judía. Esto sobre todo el Estado de Israel en el último censo de este año, del 2019. Un 18% son musulmanes, porque la mayor parte de los musulmanes también están en la parte de Palestina, pero de eso no encontré estadísticas tan confiables. Y solamente un 2% son cristianos. Ahora bien, de este 2%, habría que ver que católicos serán, si acaso, un 0.4, 0.3%. Es decir, la presencia de la cristiandad y, para nosotros católicos, de la Iglesia Católica en la Tierra Prometida, en la Tierra Santa, es actualmente mínima. Es decir, casi no hay cristianos porque poco a poco ellos han tenido que salir, ellos han tenido pues que huir de esta tierra. Otra cosa interesante es, bueno, cuando hablamos de Israel, de Palestina, de judíos, de musulmanes, del Islam, de los cristianos, de los católicos, a ver, pues ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, primero hay que distinguir en razón de la religión. Es decir, hay quienes profesan la religión judía, independientemente de qué familia sean, dónde hayan nacido, dónde estén viviendo, hay quienes son de religión judía, hay quienes son de religión musulmana y vemos quienes somos de religión cristiana. Y eso hace referencia simplemente al culto que uno profesa, al culto que uno celebra. Ahora, en razón de la etnicidad, bueno, hay quienes son descendientes de familias semitas, de familias judías, hay quienes son de la península arábiga, de personas árabes, y eso es en razón de la etnia, de la familia a la que pertenecen, de la ascendencia que tengan en estas tierras. Y también habrá evidentemente en razón de la nacionalidad, es decir, quienes nacieron en el Estado de Israel o después se adhirieron a él, pues son israelitas. Quienes nacieron, por ejemplo, en Jordania, son jordanos, quienes nacieron en Palestina, palestinos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que puede haber personas que a lo mejor nacieron en el Estado de Israel, son israelitas, pero no son judíos, porque vienen de una familia cristiana o porque vienen de una familia musulmana. Entonces, por eso es importante como hacer esta distinción, darnos cuenta de que hoy en día, pues allá es una gran mezcolanza de todo. Ahora que tuve la oportunidad de habitar ahí en Jerusalén, pues es una de las grandes, creo yo, riquezas que tiene Tierra Santa. Una de las grandes riquezas que tiene es esta multiculturalidad en la que las tres grandes religiones se encuentran y conviven de una manera pacífica, o más bien tendrá que decir, y conviven de una manera pacífica. Entonces, bueno, pues esto es lo que se encuentra ahí en Tierra Santa y esta es la riqueza. Ahora, cuando hablamos también de Tierra Santa, a veces pasa que en nuestra cabeza, pues nosotros nos imaginamos las escenas bíblicas, ¿no? Porque no es bien padre cuando estamos quizás en la misa escuchando el texto del Evangelio o cuando estamos leyendo nuestra Biblia, pues nos queremos imaginar, bueno, qué es lo que pasó, no sé, cuando Jesús, pues, de Galilea fue a Jerusalén o cuando bajó al río Jordán, todas estas cosas. Para eso, creo yo que es importante el que nosotros más o menos hagamos una como visualización de qué tan grande es la Tierra Santa. Entonces, bueno, este es un país que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Estos son los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de Israel, más o menos de qué tamaño creen que esté Israel, no sé, parecido, qué espacio ocuparía ahí o parecido a qué estado puede ser. Así, sin miedo a equivocarse. Como que el pedacito a lo mejor acá del lado derecho, ¿verdad? A lo mejor, no sé, puede ser toda esta parte. Terravela es Tierra Santa, tierra de mi Señor. Bueno, también me da mucha pena tener que defraudarlos de esta manera, pero cuando hablamos de Tierra Santa, hablamos de un espacio de tierra muy pequeño. Es más, no vamos a tratar de ubicar Israel en este mapa porque ni siquiera aparecería. Vamos a otro mapa que ustedes también conocen muy bien. A ver, este es así, les vibra el corazón, ¿no? Esta es casa.
Bueno, si quisiéramos ubicar Tierra Santa aquí, a ver, ¿qué tan extenso creen que sea? Bueno, pues se los voy a facilitar. Como nosotros estamos aquí en Porterville y aquí es donde está mi Señor, vamos a imaginar que esto fuera Jerusalén. Ahora sí, si esto fuera Jerusalén, así se vería el Estado de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de un territorio bien pequeñito. Estamos hablando de que al sur, pues estamos llegando más o menos allá al ladito de Los Ángeles, y al norte, pues yo creo que estamos ahí en Sequoia, ¿no? Estamos más o menos ahí por Yosemite o por Sequoia, esa parte. Ya si nos vamos a Fresno, ya estaríamos en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Ya nos salimos, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda para darnos cuenta que cuando estamos hablando de los textos bíblicos y escuchamos, no sé, ahorita lo vamos a ver porque por eso empezamos, que María de Nazaret se fue a la región montañosa de Judea. Ay, pues qué bonito suena, ¿verdad? Pues como cuando yo me voy de vacaciones no sé, a San Francisco, ¿verdad? Y como que escuchamos esa historia, pero no alcanzamos a dimensionar, a ver, bueno, ¿qué tan lejos estaba? O sea, ¿cuánto recorrió? Entonces, este mapa creo que también nos va a ayudar para darnos cuenta de que cuando vamos a estar viendo el mapa de Israel un chorro de veces junto con Palestina, estamos haciendo referencia a un pedacito chiquito de nuestra tierra aquí, de lo que nosotros conocemos. Entonces, bueno, esta forma que ustedes van a ver aquí, pues es un mapa que vamos a estar viendo constantemente nosotros, que es el del Estado de Israel. De manera particular nos vamos a centrar en las partes más importantes, ¿verdad? Jerusalén, acá está Nazaret, el lago de Galilea, el río Jordán, todas estas partes. Entonces, ahí es donde vamos a estar centrando nuestra mirada. Entonces, bueno, con esto terminamos la introducción del primer día. Espero que vayamos bien, espero que no se asusten si algo de repente no queda muy claro. Estas ideas ahí las voy a ir bombardeando con estas ideas y creo yo que nos va a ir ayudando como para entender un poquito a qué se refieren todos estos lugares. Ahora, cuando queremos hablar de los lugares santos, hay muchas maneras de empezar la reflexión. Digamos, vamos a ver durante estos días como 10, 12 lugares santos, y yo quise acomodarlos de acuerdo a la cronología de la historia de la salvación. ¿Qué significa eso? Significa que, pues, vamos a empezar por donde todo empezó. Si yo les preguntara, bueno, vamos a ver la vida de Cristo y vamos a irnos a donde todo empezó, ¿a dónde nos iríamos primero? ¿Quién dice a Belén? ¿Okay? ¿Qué otras ideas proponen aparte de Belén? Belén, aparte de Belén, ¿qué otras ideas se les ocurre que pueda ser? Si nos vamos a donde todo empezó, a Nazaret, ¿verdad? Tenemos que ir a Nazaret. ¿Por qué a Nazaret? Bueno, porque si nos vamos a la vida de Cristo y como cristianos afirmamos que la vida comienza desde el momento de la concepción, pues entonces tenemos que irnos a Nazaret porque ahí fue la anunciación. Y por eso vamos a empezar la reflexión con Nazaret. También cuando estemos introduciendo cada uno de los diferentes lugares en los que vamos a estar reflexionando, voy a poner estos anuncios. Este tal cual es una foto de un anuncio de la calle que está ahí cerquita de Nazaret. Porque la ley de Israel todavía actualmente piden que en los lugares, digamos en los anuncios de las calles, sobre todo en los lugares donde hay muchos de diferentes denominaciones, todos los anuncios tengan que estar escritos en hebreo, que es la lengua oficial de Israel, en árabe y en inglés, que es la lengua en donde se une. ¿Por qué voy a estar usando esto? Porque también a veces nosotros pensamos en Nazaret y nuestra mente pues se va a la película así de La Pasión de Cristo, la película de Sefirelli, y vemos así una ciudad antigua como de ficción. No, es una ciudad en la que si voy a la carretera voy a ver este anuncio que me indica que estoy llegando a Nazaret. Ahora, ¿dónde está Nazaret en el mapa? Bueno, si nosotros vamos a tomar como nuestro centro de operaciones Jerusalén, como la capital, bueno, entonces Nazaret se va a encontrar al norte. Se va a encontrar 75 millas al norte. Entonces, si de aquí nosotros, por ejemplo, fuéramos a Fresno, son más o menos 75 millas, más o menos, ¿verdad? Y ustedes son los locales. Entonces, bueno, de Nazaret a Jerusalén es más o menos esa distancia.
y vamos a nosotros entrar en esta parte de Nazaret. Ahora, vámonos a la Sagrada Escritura. Nazaret, en la Sagrada Escritura, aparece en este libro de San Lucas. Vamos a abrir nuestra Biblia y vámonos ahora sí ya al Nuevo Testamento y vamos a buscar el capítulo número 1, versículos ahí del 26 y 27. Debe estar más o menos ahí como a la mitad de sus Biblias, un poquito más adelante. Y este es un texto bien importante para nosotros los cristianos, porque como les digo, cuando hablamos acerca de dónde empezó todo, cuando nosotros vemos a Cristo, nuestro Señor, cuando pensamos en Él, en su vida, pues bueno, es necesario que vayamos a esta cita. Es necesario que recordemos, bueno, dónde fue donde todo empezó. Entonces, este primer capítulo de San Lucas, en este versículo 26 y 27, dice así: envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Ahora, este texto, ahí vemos claramente en rojo donde menciona este pueblo del que vamos a empezar a hablar, que es el pueblo de Nazaret. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, Nazaret, esta bella ciudad de Nazaret, pues de seguro debe ser una ciudad muy importante. De seguro si nos vamos a nuestra Biblia, pues va a aparecer muchísimas veces en la Sagrada Escritura. O sea, Jerusalén como palabra en el Antiguo Testamento aparece miles y miles y miles de veces. ¿Cuántas veces creen que aparezca Nazaret en el Antiguo Testamento? Así, no tengan miedo de equivocarse, griten números. 5, 10, 1. Aparece exactamente 0 veces en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Y pueden decir, mira qué curioso, compadre. Y ya. No. Bueno, ¿qué tiene esto de interesante? O sea, ¿por qué es interesante darnos cuenta de que solamente en los evangelios es mencionada esta ciudad? Bueno, era una ciudad verdaderamente insignificante. Era una ciudad que tenía 0 importancia. O sea, imagínense que, bueno, cuando vamos a los 46 libros del Antiguo Testamento, que narran tantas y tantas cosas, y que ni una sola vez aparezca esta ciudad, ¿qué quiere decir? Pues que era una ciudad insignificante, que era una ciudad que tenía 0 relevancia. Siempre dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando estaba yo platicando con el padre Gonzalo y le decía, no, pues para este verano, para ir allá a visitarte durante este mes, ¿verdad? Y me dice, sí, mira, yo estoy en Waterville, California. Y yo, sí, claro, Waterville es conocidísimo, ¿verdad? Sí, pues claro, conozco bien esos rumbos, ¿verdad? Pues bueno, ustedes reconocerán que quizás a nivel así internacional, pues no es una ciudad que sea lo más reconocida. ¿Por qué? Porque bueno, eso no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que quizás no es tan relevante. Si nosotros vamos a una parte de Asia y le decimos a alguien, es que yo soy de Waterville. No, pues chido, ¿verdad? Y luego me traes unos cítricos y unas uvas, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, lo mismo pasa con Nazaret. O sea, Nazaret era una ciudad, no estoy diciendo que no existía, pero una ciudad que era tan poco importante que ni siquiera aparece en la Sagrada Escritura. Y nos vamos a dar cuenta de eso en la misma Escritura, de cómo para las personas el hablar de Nazaret no era como que, no lo conozco, no, la gente lo conocía, pero no estaba en el texto sagrado ese lugar.
Y por eso vamos a ir también al primer capítulo del Evangelio de San Juan, ahí tantito más adelante del de Lucas. Y en estos versículos 43 y 46 nos vamos a dar cuenta que Nazaret no solamente era poco importante, sino que era tan insignificante que incluso van a referirse a Nazaret de una manera despectiva. O sea, no solamente era decir, ah, no, pues es que Pueblo es un pueblo chiquito. No, incluso van a decir cosas negativas, es decir, o sea, vamos a hablar en un tono despectivo de lo que era esta ciudad. Y el texto dice así: al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Responde Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Wow, imagínense, era tan hecha menos ese pueblucho del norte que decían, el Mesías, de ese del que habló Moisés en los profetas y en la ley, de Nazaret. ¿Cuándo has escuchado tú que una cosa buena salga de Nazaret? Como diciendo, pues este es un pueblo insignificante. Para nosotros los cristianos, hay alguien que hizo que ese pueblo se volviera importante. Y hay alguien que gira por completo, 180 grados, la historia de Nazaret en la historia de salvación. También hay textos en los que Nazaret no es bien presentada como ciudad, ni los nazarenos se convierten en un ejemplo a seguir. Porque pudiéramos decir, bueno, pues Jesús, como era de Nazaret, entonces de seguro, pues la comunidad de Nazaret era una comunidad re buena, bien santos todos. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, ahí en el capítulo 4, en el versículo 16, ahí si quieren lo pueden apuntar, porque acuérdense que esta presentación va a estar disponible al final para que todos la tengan, para que después puedan repasar algunos de estos textos bíblicos. Dice este texto, este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, dice, fue a Nazaret, donde él se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Después de este texto nos vamos a dar cuenta de lo que sucede, nos vamos a dar cuenta de lo que sucede después, que es que la comunidad, al escucharlo, empiezan ellos como a sentirse agraviados porque les habla de una manera relativamente agresiva. Pero nos damos cuenta de que Jesús, pues también en su ciudad, pues le tocaba predicar. También en su ciudad, pues él hablaba y la gente lo escuchaba y la gente lo conocía. Ahora vamos a meternos un poquito en la arqueología, es decir, bueno, ¿cuál es la historia de esta ciudad? O sea, sí, la Biblia dice cosas de Nazaret, pero ¿qué pasó antes de la Biblia? ¿Qué pasó en toda esa historia del Antiguo Testamento que no tenemos ningún registro de Nazaret? Y sobre todo, bueno, ¿y qué pasó después? Porque la Biblia pues, fue escrita hace 2000 años. ¿Y qué pasó después? Bueno, en Nazaret nos vamos a dar cuenta que ya en el año 384, es decir, pues relativamente hace 1700 años, había una peregrina que se llamaba Egeria. A esta la vamos a estar escuchando estos días un chorro. ¿Por qué? Porque es una peregrina que en este año, recuerdan que era el Imperio Bizantino, que la gente se puso de moda hacer peregrinaciones a Tierra Santa, y entonces ella lo que hace es, pues que se lanza y va a Tierra Santa porque decía, yo también quiero, pues conocer eso de lo que están hablando todos. Ella era de Europa y se lanza a Tierra Santa, ¿en qué año? En el 384. Y ella al estar en Tierra Santa queda anonadada, queda impresionada de todo lo que está viendo y gracias a Dios se le ocurre escribir un diario. Y en ese diario ella empieza a platicar todas las cosas que veía. Y entonces en ese diario va a empezar a narrar, bueno, pues fui a esta parte y en esta parte vi que había 3 iglesias, de las cuales una estaba de esta forma, estaba construida así. Y Egeria era tan piqui
que describe con una belleza impresionante muchos de los lugares de Tierra Santa. ¿Y por qué es importante esto? Ustedes pueden decir, bueno, pues hoy en día pues, hay libros mucho mejores de lo que pudo haber escrito Egeria hace 1700 años. Bueno, pues este libro, este testimonio de ella es tan valioso porque nos habla de cómo era la Tierra Santa en el siglo IV, porque nos da una idea de qué cosas ya se celebraban allá. Egeria sobre todo mucho le importaba la liturgia. Entonces ella, por ejemplo, habla acerca de cómo eran las procesiones, de cómo se vestía el obispo, de a qué horas y en qué lugares se tenían ciertas devociones de la Semana Santa. Entonces su testimonio es valiosísimo. Estos días vamos a estar escuchando mucho a esta mujer, Egeria. Bueno, acuérdense que es porque ella viajó a Tierra Santa cuando se podía, cuando estaba un poquito ahí de moda, y dejó un testimonio escrito de todo lo que ella vio. Bueno, Egeria, cuando habla de Nazaret, cuando dice que ella fue a Nazaret, dice que existía una grande y espléndida cueva en la que María había vivido y que ese era el lugar de devoción de ahí, de la Tierra Santa. Entonces ya nos damos cuenta de que desde entonces ella ya testimonia que ahí había un lugar de devoción y que se reconocía como el lugar en el que María había vivido. Ahora, en los primeros siglos, aparte de Egeria, no hay muchos otros testimonios, como que los autores más bien se centraban en otros lugares y en Nazaret no tanto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que mucho tiempo después, en la época ya de los cruzados, cuando estaban recuperando todos los territorios, se va a construir una iglesia sobre esa misma cueva, sobre la misma cueva de la que Egeria había hablado. Ahí se va a construir una iglesia que estaba en el centro de la ciudad. Y después de 1187, es decir, duró como 100 años esta construcción de esta iglesia de este siglo, y otra vez llegaron las invasiones, y como Nazaret estaba muy al norte, ¿recuerdan como cuántas millas al norte de Jerusalén estaba Nazaret? 75. Como 75. Era bien difícil cuidar Nazaret. Digamos, si querían cuidar si querían cuidar Jerusalén y protegerla, y también querían proteger Nazaret, que estaba súper al norte, pues no se daban abasto. Y entonces, obviamente, el ejército que venía del norte, pues lo primero que empieza a atacar y a volver a recuperar, pues es toda esta parte del norte. Por eso es que Nazaret, en el 1187, pues ya se convierte en algo peligroso. Y los franciscanos, que vamos a hablar también durante estos días muchos de ellos, porque fueron los que se encargaron de ir recuperando ya en épocas más modernas los lugares de Tierra Santa, van a recuperar esta propiedad en 1620. Entonces, para que nos demos una idea, nos quitaron esta propiedad en 1187 y casi 500 años después fue posible para los cristianos volver a recuperar este lugar donde estaba esta iglesia. Y poco a poco reconstruyeron la comunidad y reconstruyeron el templo. Ahora imagínense ustedes, no sé si les ha pasado que cuando salen de vacaciones y regresan a la casa, que se fueron 2 semanas, que regresaron a México, fueron ahí a la excusa en Michoacán, que de aquí casi todos son de ahí, y regresan 2 semanas después y está todo como que se ve descuidado, ¿no? Está lleno de polvo, las cosas se ven así como sucias. No sé si les ha pasado o es nomás pasa eso en México. No, también aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, imagínense ustedes que en vez de vacaciones, pues perdieron la guerra y se fueron. Y en vez de irse 2 semanas, se fueron 500 años. ¿Cómo creen que estaba el templo cuando regresaron? Sucio, ¿no? No, pues estaba obviamente destruido, ¿verdad? Digamos, durante 500 años había sido un lugar que se había descuidado, que lo habían destruido, que lo habían vandalizado. Y entonces ahí estaban los cimientos, como cuando una casa construida así con cemento y todo la destruyen, bueno, pues se notan dónde están los cimientos, pero pues hoy evidentemente ya no está en el mismo esplendor que como estaba al principio. Entonces, bueno, en la actualidad, es decir, hoy en día, ¿cómo está Nazaret? Bueno, el templo actual fue consagrado en 1969. Entonces, vamos a darnos cuenta de que Egeria fue hace 1700 años y habló de una cueva.
donde María había vivido. Y no fue sino hasta el 1969, más yo creo que, bueno, yo todavía no había nacido, pero muchos de ustedes ya habían nacido por estas fechas, es que el templo actual fue consagrado. Y el templo actual, digamos, ya en una época moderna, en la que ya hay más libertad para construir, en la que ya no hay persecución, pues bueno, se pudo hacer un proyecto verdaderamente grande, un proyecto que yo llamaría majestuoso, digno de la Basílica de la Anunciación. Y tiene una historia bellísima, porque tiene una forma como si fuera una tienda de acampar. Quizás cuando nosotros que somos de Occidente, cuando pensamos en una tienda de acampar, pues pensamos así en las marcas Coleman, ¿no? Así ya muy elegante, que casi nada más abiertas y se para sola y tiene velitas. Bueno, pero cuando pensamos, por ejemplo, si nos vamos, bueno, yo no tengo la oportunidad de ir a la reserva, pero cuando pensamos en estas tiendas de acampar tipo tipis, que son así como piramidales, bueno, pues la construcción de la Basílica de la Anunciación trata de asemejar una tienda de acampar. ¿Por qué? El arquitecto que hizo esta construcción es un arquitecto muy famoso, Antonio Barluzzi. La mayor parte de las construcciones de Tierra Santa son gracias a él, un italiano muy famoso. Y entonces lo que él decía es, bueno, cuando el Evangelio de San Juan habla acerca de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando rezamos el Ángelus, ¿se acuerdan que decimos eso? La palabra se hizo hombre o se hizo carne, y respondemos, y habitó entre nosotros. Bueno, ese habitó entre nosotros es la traducción al español de una palabra griega, de un verbo griego particularmente, que es eskenose, que en realidad es mucho más que simplemente y habitó entre nosotros, sino que el verbo griego original de esa palabra hace referencia a poner su tienda entre nosotros. Es decir, no simplemente habitó entre nosotros, sino que una traducción más literal, pero quizás que suena feito, es, y el verbo se hizo carne y puso su tienda de acampar entre nosotros. Entonces, por eso es que al construir esta basílica, la idea del arquitecto era, bueno, pues, si eso que decimos de que el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros sucedió aquí, pues que esta basílica tenga la forma de una tienda de acampar. Y es por eso que en el 69 se consagra este templo. Nos vamos a dar cuenta que en esta parte, bueno, pues se intenta como asemejar esta parte de la tienda de acampar. Ahorita vamos a ver una foto desde adentro. Y la idea es eso, ¿verdad? Es la tienda en donde el Señor ha querido bajar para acampar entre nosotros. Y por eso es que esta va a ser la forma que tiene desde arriba. Esta es una fotografía tomada desde el norte hacia la Basílica de la Anunciación. Al final de las últimas presentaciones voy a poner todas las fuentes, las páginas y los libros de los que me basé. Algunas de las fotografías son mías, algunas fotografías no. Las fotos más bonitas son las mías, obviamente, porque se ríen. Y algunas son también tomadas de internet y demás. Entonces, bueno, la basílica actualmente tiene dos partes principales. Primero vamos a hablar de la parte inferior de la basílica, la que está más pegada a la tierra. En esta se puede ver una antigua iglesia que se cree que pudo haber sido del siglo III, es decir, de los años 240, 260. Y ahí ya empezaba a haber una construcción. Esta antigua iglesia se encuentra exactamente a un lado de lo que era la cueva de la Anunciación, de ese lugar que tradicionalmente se conocía como el lugar donde había sido el anuncio del ángel Gabriel. Y ahí, en el lugar donde fue el anuncio, hay un altar que tiene la inscripción del Ángelus, pero la tiene modificada. En vez de decir, y el verbo se hizo carne, dice, y aquí, y la palabra se hizo carne, dice, aquí la palabra se hizo carne. Agrega una palabra en latín de 3 letritas, pero al agregarla es, bueno, eso que todo el mundo reza, de que la palabra se hizo carne, bueno, aquí fue donde sucedió. Vamos a ver una foto de cómo es esta parte de abajo de la basílica. Esta es la parte inferior. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero de esta parte de atrás, estos restos
y esta parte que no se alcanza a ver acá era esa antigua iglesia que se pensaba que pudo haber sido del siglo III. Ahorita vamos a ver un videito de esto. Y esta es la cueva donde la tradición marca que fue la Anunciación. Es la cueva de la que hablaba Eugenia, es el lugar donde se construyó la basílica de las épocas de los cruzados y es actualmente la parte de abajo. Entonces aquí hay un altar, si hacemos un zoom, ese es el altar que recuerda el misterio de la encarnación, que recuerda que ahí fue la Anunciación. Y como les decía, si hacemos un zoom todavía más profundo, dice, verbum caro hic factum est, y el verbo se hizo carne aquí. Entonces esta es como la riqueza de este lugar. Es el lugar que por muchos siglos se ha venerado, el lugar donde María recibió este anuncio del ángel Gabriel. Ahorita vamos a ver un video. Ahora, también está la parte superior, que es la parte nueva. Esta obviamente, digo, se ve que es la parte antigua. Bueno, la parte superior es la parte nueva de la basílica. En esta parte lo que más se destaca es, primero, si ven la foto anterior, bueno, vamos a otro más. Si ven esta foto, imagínense ustedes el 25 de marzo, ¿verdad? La fiesta de la Anunciación. Imagínense cómo se ha de poner de cristianos ahí. Ahora, ¿qué es lo que se pensó? Bueno, pues si este es la basílica de la Anunciación, pues tenemos que tener un lugar, digamos, con dimensiones suficientemente grandes como para las celebraciones de los fieles. Y entonces por eso pues se construye esta parte superior. Es una parte inmensa, enorme, que sirve para cuando son estas grandes fiestas, aunque no está quizás inmediatamente pegada a la cueva, pero es un lugar donde pueden caber quizás hasta 2000 cristianos y pueden celebrar su fe de una manera mucho más tranquila. ¿Qué destaco de estas devociones marianas que decoran la parte de arriba? Mi favorita de las devociones marianas, ¿cuál creen que sea? Yo que soy un mexicano. No, vale, no creo. ¿Qué devoción mariana tenemos en México? La Virgen de Guadalupe. Bueno, pues hay una imagen que no es que yo sea mexicano, pero es la más bonita de toda la basílica, que es de la Virgen de Guadalupe. Es este mosaiquillo de acá. Es hecho por un artista, no considero hombre o mujer, pero es un artista mexicano. Y esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esta es la misma vista de lo que vimos ahorita. Hay una especie como de ojo aquí arriba, desde donde la gente desde arriba puede asomarse pues, para ver la cueva, para ver el lugar importante. Aquí hay otra fotografía que pues, es eso mismo. Aquí alrededor hay muchas diferentes imágenes de las diferentes devociones de todo el mundo de la Virgen María. Les digo, la de México evidentemente pues es la de la Virgen de Guadalupe, y así está alrededor de toda la basílica, y en el mero centro pues está este espacio como abierto que nos ayuda para asomarnos y ver, bueno, dónde sucedió el misterio, dónde sucedió esto de que el verbo se hizo carne. Y como estamos hablando de este misterio de que puso su tierra entre nosotros, si en este hueco volteamos hacia arriba, pues estamos en la tierra. Y entonces esta es la imagen de arriba de cómo se ve ahí un poquito el lugar santo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte superior de la basílica. Ahora, saliendo un poquito está un atrio, y en el atrio está toda la parte como histórica. En este atrio vamos a ver más mosaicos de diferentes devociones marianas. Dicen que pasó algo bien curioso. Cuando se construye la basílica, pues solamente cabían, si mal no recuerdo, son entre 20 y 30 devociones marianas en las paredes, ¿verdad? O sea, imagínense como aquí nuestros vitrales. Bueno, pues ya, son estos 15 y ya. Pero luego muchos países decían, oye, pero pues es que nosotros también quisiéramos que nuestra devoción de María estuviera ahí presente. Y entonces lo que se hizo fue que en el atrio de la basílica se pusieron muchísimas imágenes más, mosaicos que cada país mandaba para que su devoción mariana pues también estuviera ahí cercana. Y aparte también están unos restos de la Nazaret en la que Jesús probablemente vivió, la Nazaret del siglo I, es decir, restos de esta ciudad muy antigua. Entonces, bueno, estas son algunas, esta imagen me gusta mucho porque es una fuente que hay ahí,
Y estas pequeñas imágenes que están acá son esas que les digo que los diferentes países empezaron a mandar. No sé cuántas son, pero han de ser más de 75, 80 diferentes mosaicos. Y esta parte es la parte de la Nazaret antigua. Esta era una típica casa de Nazaret del siglo I. Es decir, esta es la entrada, digamos, todo esto estaba cubierto con ramas, ¿no? Aquí entraban, esta era como la entrada de la casa, como ahí donde pues, recibieron a la gente. Y acá atrás es una pequeñita cueva donde se guardaba un poquito el calor en la noche o el fresco en los días de sol, y ahí es donde la comunidad vivía. Por eso cuando decimos que a María se le aparece el ángel en una cueva, o sea, pueden decir, bueno, ¿por qué se le apareció en una cueva? ¿Por qué no en su casa? Porque su casa era una cueva. O sea, este es el estilo de casas del siglo I. Y aquí alrededor hay muchas de estas pequeñas cuevas que eran las que la gente construía para habitar. Era el lugar en donde vivían. Y a un ladito está también una iglesia dedicada a San José, donde la tradición dice que se pudo haber ubicado pues este taller donde José trabajaba. Es un lugar donde se tiene un bautisterio también muy antiguo, y hay esta imagen de un mosaico también que sale pues José trabajando la madera, María haciendo el pan y Jesús pues ahí con su familia. Este mosaico trata de recordar pues esta vida de la infancia y de la adolescencia de Jesús, ¿verdad? Una vida relativamente normal de alguien que habitaba en esta ciudad y que compartía con sus papás pues la vida ordinaria, ¿verdad? El papá trabajando, la mamá ayudando en la cocina y él pues ahí como que pues viendo en qué ayudaba, ¿no? Entonces este es uno de los mosaicos de esta iglesia de San José. Ahorita debemos hacer un video muy rápido de eso. Sí, no tiene tiempo todavía. Y por último está también la iglesia que se conoce como la iglesia del Pozo de María. Hay una tradición, no es de la iglesia católica, sino de la iglesia ortodoxa, que ubica la anunciación en dos partes. Y dice, según los de la tradición ortodoxa, dicen que María estaba primero en el pozo de donde la gente iba a sacar agua, y que ahí el ángel se le aparece. María se asusta y se va a su casa, y en la casa se le vuelve a aparecer y ya sigue el mensaje. Y entonces para los ortodoxos, pues la anunciación primero se dio en esta otra iglesia y luego después se completó acá en el lugar donde los católicos la veneramos. Entonces, bueno, eso simplemente para enseñarles algunas fotos de esta iglesia. Es esta iglesia, es ortodoxa, vamos a ver con las imágenes, que es un estilo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros como católicos. Y pues quise poner esta imagen por capricho, porque de todas las imágenes que vi, que Dios me concedió ver en Tierra Santa durante este año, una de mis imágenes favoritas está en esta iglesia. Y van a decir, no, pues será así de oro de chorromil de quilates o qué. No, es una pintura que simplemente pone a Jesús en la huida de Camachito arriba de los hombros de su papá. Y me gusta mucho esta imagen porque Nazaret nos recuerda la vida ordinaria de Jesús. Nazaret nos recuerda dónde fue donde Jesús pasó por lo menos unos 30 años de su vida. Y a veces nosotros cuando pensamos en Jesús siempre nos vamos al ministerio, a los milagros, demonios expulsados, paralíticos sanados, y se nos olvida pues quizás Jesús haciendo tarea, Jesús almorzando, Jesús pues en lo que hacemos tú y yo, ¿verdad?, en el día a día. Y por eso esta imagen, siempre que iba, está entrando a la derecha y estaba hacia arriba, se ve como unos 8 metros de altura, pero se me hacía siempre como que me recordaba lo ordinario de la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús arriba, o sea, en los hombros de su papá, como a veces ustedes a sus hijos los traen así, y en este caso, ¿verdad?, en la huida hacia Egipto. Entonces, bueno, pues este es Nazaret. Vamos a poner un video, si andamos bien de tiempo. Sí, bueno, sí, yo creo que sí andamos bien de tiempo. Déjame le subo aquí el volumen. Este es un video, a ver si se alcanza a ver. No lo vamos a ver todo porque está muy largo. De hecho, es un video que hizo un sacerdote, está en español, vamos a escuchar algunas cosas, pero más bien lo que yo quiero es que vayamos viendo algunas imágenes y les voy a ir platicando, bueno, a qué hace referencia esas imágenes. De hecho, vamos a bajar el volumen mejor para yo irse los platicando.
Entonces, bueno, vamos a ir avanzando un poquito en este video. Esta es la imagen que les decía, esta es la ciudad de Nazaret. Esta es una de las entradas principales. La fachada tiene el Angelus escrito en latín. Y vamos a adelantarnos ya a cuando este autor entra propiamente a la basílica. Entonces aquí está entrando por la puerta principal de la basílica. Ok. Entonces ahí ya entramos y esa parte que está ahí abajo hundida es la antigua iglesia, la que puede ser, digamos, esta iglesia del siglo III, sobre todo aquí pegadito a nuestra izquierda. Y ahí vamos a ver al fondo este lugar donde está propiamente la cueva de la Anunciación. Es un lugar como quiera relativamente grande donde la gente pues ahí hace mucha, digamos, hace oración, se acerca. Aquí está ya bajando, hay gente orando enfrente del lugar propiamente de la Anunciación. Y esa es la imagen de este altar que les decía. Ahí se celebra misa todos los días, solamente a las 6 de la mañana, y luego ya después se cierra y la misa se celebra en otros lugares para dejar este lugar solamente para la oración personal. Esta es la parte de arriba que les decía. Estos son los restos de la antigua iglesia de las Cruzadas del siglo XI. Están todos los fundamentos de esta iglesia, antiguo bautisterio. Luego subimos al segundo piso, turistas tomando fotos, y ahí vamos a ver esta parte que les decía de que toda la pared alrededor está rodeada de diferentes devociones marianas. Y está al centro de ese espacio desde donde se ve hacia abajo. Y vamos a ver, bueno, ahí es la vista que se alcanza a ver. Ahí está la Virgen de Guadalupe, no sé si alcanzan a ver el mero centro ahí. Esa es la imagen de Guadalupe. Y las demás, sobre todo las principales, bueno, esa es la de China, una de las devociones, la Virgen también de Perú, de Brasil, de Aparecida en Brasil. Esa es la de Estados Unidos de América, la de España, y bueno, diferentes países ahí, la Virgen María de Japón, la de nosotros de México. Y entonces, bueno, pues ahí está la parte de la antigua Nazaret, la Nazaret del siglo I, los restos arqueológicos. Y luego hacia este lado está la iglesia de San José, la que les decía, es también una iglesia que está situada arriba de lo que antes era este taller, que puede haber sido el taller de José. Ahorita vamos a bajar. Bajamos al antiguo taller y vamos a ver ahí algunos restos de un lugar de culto y de también pues una casa antigua. Este es un antiguo bautisterio. Y bueno, pues con esto terminamos esta ciudad de... Déjame, me regreso. Entonces, bueno, pues esto... Ya fue el video. Esto es Nazaret. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Si los estoy mareando mucho, pues ni modo, ya se friegan, pues ya que ya están aquí sentados. Entonces, bueno, creo que no llega a una edad. Mientras el padre Marcelo toma un traguito de agua, solamente quería invitarles a que si usted necesita ponerse de pie, puede hacerlo. Si se quiere caminar un poquito, seguir poniendo atención, pero estirar las piernas, lo puede hacer también, ¿verdad? Siéntase libre de ponerse aquí en la pared, también para que no se nos vaya a dormir, ¿verdad? No vayan a irse muy lejos, ¿verdad? Si es que se toman el break, y tampoco se lo vayan a tomar todos al mismo tiempo, pero siéntase libre. ¿Okay? Muy bien, ahora, después de Nazaret, en la Anunciación, si recuerdan, si nos vamos a nuestra Biblia, Lucas 1, versículo 37, nos vamos a dar cuenta que el ángel le dice a María algo acerca de su prima Isabel. ¿Se acuerdan qué les dice? Más o menos. O si quieren buscarlo ahí, Lucas 1, 37. Sí, le dice que su prima Isabel está esperando un hijo, porque le dice, bueno, aún Isabel, a su avanzada edad, está esperando un hijo. Y entonces María, cuando el ángel la deja,
¿qué es lo que hace? Quienes rezan el rosario, es uno de los misterios del rosario, uno de los misterios gozosos. La visitación, ¿verdad? Es decir, María, lo dirá el texto, se encamina presurosa. ¿A dónde va? Bueno, ese es el lugar al que nuestra presentación nos va a llevar ahora. Vamos a ir a Ein Kerem. Este es un lugar que, aunque no aparece en la Biblia, lo que vamos a ver, es un lugar sumamente importante. Les digo, esta es una de las imágenes que está en Jerusalén, indicando hacia Ein Kerem. Y como les decía, por las leyes de Israel, pues está escrito en hebreo, en árabe y en inglés. Ahora, ¿dónde está Ein Kerem? Bueno, pues si este es Jerusalén, Ein Kerem está a 5 millas al oeste. ¿Cuántos son 5 millas? Nada. Pues está ahí a las afueras. ¿Cuánto? A ver, ¿quién de Terravena? ¿Quién es de Terravena? 7. 7 millas, ¿no? Se cuenta que es otro país ya. Esto es 5 millas, ¿verdad? Entonces es algo que está a las afueras de Jerusalén. Y es ahí donde vamos a ubicarnos ahora, en Ein Kerem. Si nos vamos a nuestra Biblia, otra vez en el Evangelio de San Lucas, seguimos en el capítulo 1, en el versículo 39 en adelante, nos vamos a topar con este texto que nos va a hablar acerca de este acontecimiento de la visitación. Y dice así: por aquellos días María se puso en camino y se fue con presteza a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. Ella quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Dónde dice Ein Kerem? Pues no, pues en ninguna parte. Pero hace referencia a una región montañosa. Entonces, cuando hablamos de Ein Kerem, nos vamos a dar cuenta que el texto bíblico no nombra específicamente el lugar, pero va a ser gracias a la tradición de la iglesia que nosotros vamos a saber que está identificado con Ein Kerem, este lugar. Esta región montañosa de la que habla el Evangelio de San Lucas está identificado con Ein Kerem. Es una región definitivamente montañosa. Esta es una foto así de un helicóptero. Esta es una de las montañas y esta es justamente otra de las montañas. Estaba buscando algunos de mis videos cuando estuve allá y yo tuve la oportunidad de ir a este lugar justo una semana antes de que en el texto del Evangelio se iba a escuchar este texto de la visitación. Y entonces me da mucha risa, no lo quise poner por vergüenza, pero estoy yo caminando así subiendo, todo cansado, y digo en el video, digo, bueno, cuando el texto dice que es una región montañosa, créanme que de verdad es una región montañosa. Entonces es una región donde pues evidentemente se ven los desniveles. Bueno, esa es la región a la que hace referencia el texto del Evangelio. Aquí en el centro está la iglesia de San Juan Bautista, ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué sucedió en Ein Kerem? ¿Por qué es importante este pueblito en las afueras de Jerusalén? Bueno, pues sucedió pues casi todo el capítulo 1 de San Lucas. Si nosotros nos vamos a nuestra Biblia, creo que la mayoría tienen subtítulos, las Biblias no tienen como nombres del apartado. Bueno, cuando vamos a dar cuenta que sucedió la visitación de María a su prima Isabel, después el canto del Magnificat de María, mi alma glorifica al Señor mi Dios. Después sucede el nacimiento de Juan el Bautista y por último el canto del Benedictus de Zacarías. Si recuerdan, Zacarías había quedado mudo y cuando dice su nombre será Juan, explota en este canto de gozo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Todo esto sucede en Ein Kerem y actualmente estos 4 recuerdos están ubicados en 2 iglesias de esta ciudad. En primer lugar está la iglesia de la visitación. Esta iglesia de la visitación, como su nombre lo dice, ¿qué misterio recuerda? Pues el de la visitación, ¿verdad? Entonces, se recuerda el momento del encuentro entre Isabel y María, y se tiene también el recuerdo de cómo, según uno de los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago,
Juan el Bautista y su madre Isabel se salvan de la matanza del rey Herodes. Este no es, digamos, no forma parte de nuestros textos evangélicos canónicos, sino que hay un texto que narra cómo cuando el rey Herodes manda la matanza de los niños, pues recordemos que también era de la misma edad de Jesús, Juan el Bautista. Y cuando salen de Jerusalén y llegan a Enqueret y empieza la matanza, Isabel agarra a su niño y se sube a la región, digamos, de la parte de abajo donde había nacido, sube la montaña, y que ya estaban por alcanzarla los soldados, y que ella dice, no recuerdo bien el texto, pero dice: montaña, ábrete para salvar a niño y madre. Y según este texto del Protoevangelio de Santiago, la montaña se abre para que ella se pueda esconder, esconde a su niño, y los soldados pasan de largo, y es por eso que no asesinan a Juan el Bautista. Entonces, bueno, todo eso se recuerda en este lugar. Ahora, como aquí fue la visitación, y entonces ahí fue el lugar en donde María pronunció el Magnificat, que para los cristianos pues es un himno bellísimo, que de hecho la Iglesia Católica en la liturgia de las horas lo reza todos los días del año por la tarde. Bueno, pues lo que hicieron fue que en la pared del convento pusieron el Magnificat en un chorro de idiomas. De hecho, no sé si se alcanza a ver o no se alcanza a ver, pero el de español está como por ahí. No sé si es este o este. Y entonces, el Magnificat está en todos los idiomas. ¿Para qué? Para que los peregrinos, sean de donde sean, al llegar ahí, puedan repetir las palabras de María. Y es una devoción muy padre que hay ahí. Yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de llevar a un grupo de Bakersfield, más bien de recibir a un grupo de Bakersfield allá en Tierra Santa, y pues era muy padre estar con ellos y juntos recitar el Magnificat y como hacerlo nuestro. Entonces una experiencia ahí muy padre. Ahora, esta es la foto de la basílica, esta es la parte de abajo, y este pues es el lugar donde está, digamos, el altar principal de esta basílica de la Visitación. Pues la belleza de estas pinturas pues nos recuerdan este misterio de María como la Madre de Dios. Si recuerdan, cuando se encuentra Isabel, pues ella le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, reconociendo a María como Madre de Dios. Bueno, pues esta iglesia, durante todas las pinturas, lo que trata de hacer es recordar justamente este misterio de María como Madre de Dios. Y les decía que había dos iglesias en Enqueret. Está la de la Visitación y la otra. ¿Recuerdan qué otro suceso había pasado ahí en Enqueret? ¿Quién había nacido ahí? Juan el Bautista, ¿verdad? Pues está la iglesia de Juan el Bautista. Y ahí, en esta iglesia, se conmemora su nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista, y ahí también se tienen mosaicos del Benedictus, de ahora este himno que hace Zacarías cuando nace su hijo, y también de la misma manera está este himno en muchísimos idiomas, ¿verdad? Aquí están todos los idiomas durante toda la pared y luego da vuelta por lo mismo, porque es un himno tan bello que la Iglesia Católica lo reza todos los días por la mañana en el rezo de laudes, y entonces el objetivo es que cuando llega un peregrino pues pueda hacer suyo este cántico en su idioma, ¿verdad? En su propia lengua. Entonces este es el atrio de la iglesia. Entrando a la iglesia del lado izquierdo nos vamos a dar cuenta que está esta cueva. Esta cueva es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, nos va a pasar mucho estos días que a veces yo les voy a decir: bueno, pues aquí está esta cueva. Y van a decir ustedes: espérate, pues como que no parece mucho cueva, ¿no? O sea, como que ya está muy elegante, muy tocada. Bueno, durante muchos años, sobre todo en la época cruzada, al tratar de embellecer los lugares de culto, pues a veces lo que se hacía eran cosas así. Es decir, bueno, sí hay una cueva, pero vamos a tapizarla toda de mármol para que sea digna del misterio que recuerda. Y entonces nosotros, cristianos del siglo XXI, vemos eso y decimos: ¿y la cueva? O sea, ¿y dónde quedó la cueva, verdad? Aquí sí se alcanza a ver el techo un poquito digamos que se ve que es techo así de piedra, de la formación propia de ahí. Pero bueno, todo lo demás pues ya es un mármol ahí cubierto. Y aquí abajito hay una estrella que recuerda el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a hacerle zoom.
Y ese lugar es el que representa la estrella, la cruz de Jerusalén. Y bueno, aquí lo que dice es, aquí, estas tres letritas que ahorita les recordaba en la anunciación, aquí el precursor del Señor nació. Es decir, ese fue el lugar donde nació Juan el Bautista. Entonces, bueno, aprovechando que vamos bien de tiempo, vamos a ver ahora otro videíto que nos va a ver aquí. Sí, este es de un padre famoso ahí en México. Vamos a ignorarlo a él y vamos a ver el lugar. Bueno, aquí se ve esta parte que decía que es una parte montañosa. Ese es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista. Esta es la entrada del convento y aquí, ahí no se alcanzó a ver, pero del lado izquierdo están todas estas mosaicos del Benedictus en diferentes idiomas. Ahí los vamos a alcanzar a ver. Ahí están todos, ahí está en chino, ahí está en la lengua de Etiopía. Ahí lo están haciendo en español, es ese que está en el centro, ¿verdad? Está este himno completo y ahí los peregrinos usualmente, pues ahí lo van recitando. Ahora, después el padre ya entra propiamente a que es la Basílica de Juan el Bautista, y hacia un ladito es donde está la cueva. Ahí el padre se está acercando a la cueva, ahí está bajando, y bueno, pues él no tiene imágenes tan chidas como yo, entonces ahí no se ve tan padre, pero ya ahorita fue lo que ahorita nosotros vimos. Después, bueno, pues ese es el templo principal ahí de Juan el Bautista, es un templo también muy bello. Y luego empiezan a subir la montaña y van a llegar a la otra basílica, que es la Basílica de la Visitación. Es donde les digo que yo grabé el video con mi condición 0 fit, que yo estaba así sin poder respirar. Bueno, era esta subida, esta es la región montañosa a la cual uno va subiendo. Y llega a este atrio, que es el atrio de la Basílica de la Anunciación, donde se cantó el Magnificat por primera vez. De un lado, no sé si aquí el padre lo alcanza a poner, sí, está el Magnificat escrito en diferentes idiomas. Ahí está en hebreo, ahí está en alemán, y bueno, hay diferentes, ahí está en el centro en español. Y bueno, ahí los peregrinos se acercan y lo rezan. Y luego ya de este lado, en la parte de abajo, está esta piedra que recuerda a Juan el Bautista, que la piedra se abrió para protegerlo. Es esta piedra la que recuerda ese misterio. Y en la parte de arriba, es la otra imagen que les enseñé, perdonen que me vaya tan rápido, pero el tiempo apremia, que es pues donde se recuerda en las pinturas el misterio de María como Madre de Dios. También hay una pintura en la parte de atrás muy bella, otra vez se alcanza a ver. Esa, María como reina también del universo. Entonces, bueno, pues este es Ein Kerem. Les digo, no es un... ¡Ay, Jesús! Perdón, es que tengo como 70 años. No es un lugar así tan conocido, pero es un lugar también importante para nosotros los cristianos. Muy bien, andamos bien. Por último, el último lugar que vamos a ver hoy, y ya después de esto los dejo ir a sus casas en paz. Después de esto, María pues estuvo con ella, dice el texto, 3 meses. Y después, pues ya regresa hacia Nazaret. ¿Qué es lo que sucede después? Digamos, ella ya está embarazada. Entonces, ¿a dónde nos iríamos para saber cómo fue el desenlace de ese embarazo? Exactamente, ¿verdad? Habría que irnos a Belén. Y ahora sí, este es uno de los lugares bellos. Belén, la casa del pan, literalmente. Esa es la traducción. Ahí está escrito en hebreo, en árabe y en inglés. ¿Dónde está Belén? ¿Recuerdan que en Belén, dónde estaba en relación a Jerusalén? 5 millas al oeste. 5 millas al oeste. Muy bien, Belén está apenas 6 millas, pero ahora hacia el sur. Es decir, estamos aquí abajito, ahí está la Basílica de la Natividad, acá está Belén y acá está Jerusalén. Entonces está un poquito más retirado, pero ahora está hacia el sur. Pero, ¿cuántas son 6 millas? Nada, ¿verdad? Ahí está cerquita, ¿verdad? Es Terrabel, más cerquita que Terrabel. Entonces, bueno, pues ese es Belén. Ahora, Belén en la Sagrada Escritura sí aparece más veces. No es una ciudad insignificante como lo era en Nazaret, sino que Belén ya tiene su importancia en la Sagrada Escritura. Vamos a ver este texto. ¿De qué libro es? ¿Alguien sabe?
de Miqueas, ¿verdad? Miqueas era un profeta y tiene un librito pequeñito ahí en la Sagrada Escritura, casi ahí lo que lo buscamos siempre lo saltamos. Bueno, Miqueas, en las profecías que él tiene, bueno, está esta que es una profecía muy interesante. Dice así: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. Este es un texto del Antiguo Testamento, una promesa de que en Efrata, en Belén de Efrata, se iba a cumplir este mensaje del Mesías, ¿no? El Señor que los va a abandonar hasta que la madre dé a luz, este jefe de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento también, evidentemente, hay textos que nos hablan acerca de Belén. Y bueno, pues yo creo que es de los más conocidos, y como hemos tomado puro Lucas hoy, vamos a hacerle fiel a Lucas otra vez. Ahora ya en el capítulo segundo, pues ya pasamos todo lo que sucedió en Eiken, y en el capítulo segundo vamos a ver este texto, versículos del 4 al 7. Y dice así: José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos ahí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, bueno, pues este texto nos deja muy en claro, no es como en Keren, que lo dejaba al aire, aquí muy claramente se refiere a la ciudad de David, que se llama Belén, y es ahí donde nace el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en Belén? Digamos, si nos vamos a la historia, ¿qué es lo que había en esta ciudad? Primero, esta ciudad es mencionada por primera vez desde el siglo XIV antes de Cristo, es decir, allá por tiempos de Moisés, por tiempos del Éxodo, ya es mencionada esta por primera vez. Entonces, era una ciudad antigua, una ciudad que antes de Jesús ya tenía 1400 años de historia. La emperatriz Helena, que era la mamá del emperador Constantino, cuando ahorita vemos las diferentes épocas, cuando el Imperio Romano se convierte en el Imperio Bizantino, que es cuando Constantino declara la cristiandad como la religión del imperio. Bueno, Helena, que era la mamá del emperador, era una persona muy piadosa, bueno, pues ella va a Tierra Santa en búsqueda de estos lugares que habían sido lugares santos. Entonces, ella va a hacer una peregrinación en el año 326 después de Cristo, hace 1700 años, y al llegar a Tierra Santa, ella ordena que se construyan basílicas en 3 lugares principales donde había devoción desde los primeros siglos: el sepulcro, el Monte Calvario, vamos a ver eso el miércoles; la cueva del Monte de los Olivos, lo vamos a ver el miércoles; y la cueva de la Natividad en Belén, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Helena hizo esto? Bueno, el emperador Adriano, algunos años antes, había mandado a construir templos paganos encima de los lugares de culto cristiano. Y en Belén, él construyó un templo dedicado a Venus, a la diosa Venus, que estaba encima de la cueva de la Natividad. El mismo Orígenes, 100 años antes de que Helena fuera, en el 220, fue a Belén y le mostraron el lugar donde un tal Jesús, que era venerado por los cristianos, había nacido. Y eso es algo bien interesante. A mí, eso es de las cosas que más me ponen la piel chinita cuando hablo de la historia de Tierra Santa. Muere Jesús y empiezan las primeras comunidades cristianas. Y entonces empieza una especie de devoción en torno a la cueva donde había nacido el Señor. Pero seguía siendo algo medio prohibido, seguía siendo algo perseguido. Y entonces lo que sucede es que el emperador Adriano, tratando de eliminar esta devoción por completo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues para que olviden esta devoción a esta cueva de ese tal Cristo, de ese tal Jesús, vamos a construir encima
un templo dedicado a nuestros dioses, para decirles, ese Dios al que ustedes están adorando no sirve para nada, vamos a construir encima un templo dedicado a nuestros dioses. Y en el caso de Belén fue un templo dedicado a la diosa Venus. Bendito sea Dios que Adriano hizo eso, porque gracias a que él construye esos templos paganos en los lugares donde había culto, es que nosotros muchísimos años después podemos saber con certeza dónde era el lugar. Gracias a que en el sepulcro, lo vamos a ver, y también aquí, gracias a que ahí había los cimientos de un templo pagano, es entonces que podemos entender que ahí había sido la devoción. Por eso cuando Orígenes va en el siglo III, en el 220, le dice a pues mira, ahí donde está ese templo de Venus, ahí es donde estaba la devoción a la cueva donde nació el Señor. Y por eso Santa Elena, bueno, Elena, que después se convierte en Santa Elena, cuando va a Tierra Santa, cuando llega a Belén, pues ve donde había estado el templo de Venus y manda que ahí empiecen a escarbar para encontrar esta cueva. Y es gracias a esta maldad del emperador Adriano, que quería destruir el culto, gracias a él es que siglos después nosotros los cristianos pudimos rescatar estos lugares santos. La primera basílica en Belén fue dedicada el 31 de mayo del 339. Cuando pongo estas fechas tan exactas, lo hago adrede porque no es simplemente, es algo que pasó hace mucho, o sí, pues es una historia que cuentan de hace mucho, sino que estas son cosas de las cuales tenemos documentos escritos, tenemos testimonios del día, el mes y el año que se hizo tal cosa. Entonces, esta devoción, pues imagínense, tenemos el día exacto en el que esta primera basílica fue consagrada y bendecida. Ahora, en el 384, unos siglos después, San Jerónimo se va a vivir a estas cuevas y ahí es donde él se va a dedicar a escribir. Muchos de sus escritos son de estas cuevas. Ahí es donde también hace una traducción de la Biblia que la conocemos como la Vulgata. Después, en el siglo VI, el emperador Justiniano manda tumbar el templo, pero no en mala onda, lo manda tumbar para construir un templo mucho mayor, mucho más grande y digno del misterio del nacimiento, que es esta basílica justiniana, que es la que hasta el día de hoy se conserva, este espacio construido por Justiniano en el 529. En el 614, que vimos que era la época persa, llegan los persas desde Oriente y empiezan a atacar toda Tierra Santa, y hay una anécdota bien interesante de Belén y de los persas. Cuando ellos llegan a Belén y cuando ellos estaban por destruir la basílica de Belén, entran y ven en los mosaicos un mosaico de los Reyes Magos adorando a Jesús. Y los Reyes Magos, como habían venido de Oriente, estaban vestidos como persas. Y entonces los persas dicen, en atención a estos antepasados nuestros que aquí vinieron a adorar a este hombre, vamos a dejar este templo en pie. Y se va. Fue el único templo, casi, de los que no fueron destruidos en la época persa. Y dice la historia que fue porque ellos vieron este mosaico, vieron a sus antepasados persas que habían adorado a Jesús, y por eso perdonaron este templo. Cuando llegaron después los musulmanes en el siglo IX, también respetaron el templo, porque para los musulmanes el profeta Isa, o Jesús, pues es un profeta importante también para ellos, digamos, porque nació de una virgen, de la Virgen María, o María, y entonces en atención a este profeta nacido en parto virginal, decidieron no destruir la basílica, la permitieron estar ahí. Conforme pasó el tiempo, la entrada se fue haciendo cada vez más pequeña. En época justiniana, la entrada era un tripórtico, 3 puertas grandes, ¿verdad? Se trata como el que tenemos aquí en Hollywood, 3 puertas. Luego después se ponía peligrosa la cosa y entonces pues vamos a clausurar 2 puertas y así no nos tenemos que cuidar mucho. Y luego después, bueno, ¿sabes qué? Es que esta puerta como quiera está bien grande, vamos a hacerla más pequeñita y es más fácil de cuidar. Y luego, ¿sabes qué? Pero es que están viniendo y vienen en sus caballos y entran y empiezan a dispararle a las imágenes de los mosaicos. Hasta la fecha, ahí los lugares donde estaban estos disparos.
y dicen, vamos a hacerla tan chiquita la puerta que una persona tenga que incluso agacharse para poder entrar. Esa era la manera de ellos entonces de proteger a la basílica. Y es entonces que vamos a ver que la actual basílica tiene una entrada, no les miento, no, así. Ahorita vamos a ver el videito. De hecho, es esa entradita que se ve ahí al fondo. La que no alcanza a ver lo que atrás, no. Esa es la entrada a la Basílica de la Natividad. Ya entrando, evidentemente, es una basílica gloriosa. Ahorita le pertenece principalmente las partes centrales a los griegos ortodoxos, por eso vamos a ver el estilo de decoración muy típica de la iglesia ortodoxa, pero para nosotros el lugar importante es el lugar del nacimiento, que es este lugar. Este es el lugar, así, si recuerdan, se parece mucho al de Juan el Bautista, cuando viene el de Juan el Bautista, se parece mucho a este. En esa estrella es donde se recuerda, pues, ese misterio de que Jesús en esta cueva nació. Nos acercamos un poquito. Y esta es la estrella que recuerda este misterio. Aquí nació el Salvador. Cerquita de ahí está lo que conocemos como la iglesia del campo de los pastores, en un pueblito que se llama Bet-Sahur, que está ahí a menos de 1 kilómetro, una milla, perdón, estoy en Estados Unidos, una milla de Belén. Y ahí recuerda el campo donde, si recuerdan ustedes el texto bíblico, estaban los pastores cuidando sus rebaños y se les aparece el ángel y les da la buena nueva de que ha nacido un Salvador. Los que han visto pastorelas, es una imagen típica de pastorela. Bueno, pues ese misterio se recuerda en esta iglesia de Bet-Sahur, la iglesia del campo de los pastores. La iglesia actual está construida cerca de los restos de un antiguo monasterio del siglo IV, de ahí de por el año 360, 370. Y es pues simplemente para verla, es esta iglesia, y está un ángel recibiendo en la entrada. Recuerden pues, obviamente este misterio de los ángeles que desde el cielo bajan a anunciar la gloria, y por eso es que todo el techo son pequeños vitrales, son pequeños como tragaluces, de tal forma que cuando está el sol encima, pues se llena de luz, y esa es la gloria que viene del cielo, es lo que venían a anunciar los ángeles. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede ahí. Y vamos bien de tiempo, vamos a terminar con un videito. Así que mandarle un correo a ese padre. Y bueno, pues ahí estamos en la plaza principal de Belén. Hacia allá se ve a lo lejos la basílica. Esta es la ciudad propiamente de Belén. Entonces, bueno, ahí nos vamos a acercar. Les digo, esa es la entradita actual para entrar a la basílica. Ahí uno tiene que agacharse para poder entrar. Hay un pequeño como vestíbulo que nos recibe y luego ya después está la entrada, ahora sí, digamos, al lugar principal, al atrio principal. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Este es el, digamos, como tal, la basílica que le digo pertenece a los griegos ortodoxos. Ahí están en una de sus celebraciones. Y luego por una de las laterales, bueno, esos son los mosaicos de la antigua basílica justiniana del siglo VII. Todos son mosaicos. Ahí es donde se hace la fila. Bueno, aquí más al ratito, perdonen que vaya tan rápido, pero andamos sobre el tiempo. Ya después, como quieran, sus videos los van a tener para verlo si quieren. Quiero que ya vayamos al lugar donde está. Bueno, esa es la fila de las personas que quieren entrar a la cueva de la Natividad. Ahí están haciendo fila. Ya van a entrar, ya estamos acercándonos a la puerta. Esa es la puertita. Y ahora sí, ya ahí entramos a la cueva. Y ese es el lugar donde se recuerda el misterio del nacimiento. Ahorita voy a bajar un poquito la toma. Ahí está la gente esperando para entrar. De seguro estaban haciendo aseo, sí, literalmente estaban haciendo aseo. Se hace aseo una vez al día cada una de las denominaciones cristianas. Y es ahí donde se venera este misterio de la estrella donde fue el nacimiento, que está de este lado izquierdo. Y acá del lado derecho está el lugar donde se recuerda donde estaba el pesebre. Ahí es donde los católicos celebramos la Eucaristía, del lado derecho. Ese es un pequeño altar ahí de nuestro lado izquierdo. Es el lugar donde se recuerda el pesebre. Entonces, bueno, pues este es un poquito este recorrido de Belén.
Yo en lo personal disfrutaba mucho cuando iba a Belén, porque personalmente tiene una significancia, digamos, fuerte para mí. Mis bisabuelos eran de Belén, entonces a ellos les tocó, como ahí antes del mandato británico, tener que emigrar a México con una gran migración palestino-libanesa que hubo hace poco más de 100 años. Y entonces, bueno, pues era regresar a la tierra de la cual mis antepasados habían salido hace más de 100 años. Entonces siempre era una experiencia así muy positiva. Y les regalo 5 minutos. Vamos a irnos muy temprano. Mañana vamos a tener las preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ahorita Gilbert nos va a hacer el favor de llevar esos panfletos allá atrás. Anoten su duda, déjenla ahí y yo la voy a tratar de responder en la noche y mañana empezamos con eso. Vamos a escuchar ahora un aviso de Padre Gonzalo. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué les pareció esta primera tarde, esta presentación?